si te dijera que este mensaje no te llegó por casualidad, que el cielo intenta advertirte antes de que algo se pierda? Dios te lo advierte. Ignorarlo puede costarte más de lo que imaginas, porque hay decisiones que parecen pequeñas ahora, pero que pueden abrir heridas enormes en el futuro. Quizás estés cansado, al límite, intentando que todo siga adelante por tu cuenta, pero en tu interior sientes que algo está fuera de lugar. Y ahí es precisamente donde entra Dios. Él no viene a acusarte, viene a despertarte. Te llama hoy porque aún hay tiempo para cambiar, para volver atrás, para alinearte. Este mensaje es para ti, que te aferras a lo que ya deberías haber renunciado, que luchas contra un silencio que no entiendes. Pero recuerda esto, no estás solo, hay un camino, y Él puede empezar todo de nuevo contigo, desde cero, si es necesario. Hoy, Dios te da más que una advertencia, te ofrece una salida, y si escuchas con el corazón, comprenderás que todavía hay esperanza y que el cambio comienza ahora. Y si lo único que te impide vivir lo que Dios tiene preparado es precisamente tu resistencia a detenerte y escuchar ahora. ¿Alguna vez has tenido la sensación de ignorar algo importante, incluso sin saber exactamente qué es? Como si algo intentara advertirte, pero insistes en seguir en piloto automático, dejando pasar los días, fingiendo que todo está bien, cuando en el fondo algo te pide ayuda a gritos. Este mensaje es para ti. No es solo una metáfora, es una advertencia, y podría costarte más de lo que crees si decides ignorarlo. Dios te llama ahora. Y no es casualidad que hayas encontrado este video en este momento, tal como estás. No importa cómo llegaste aquí, cansado, confundido, con el corazón sucio, desanimado o incluso enojado por lo que estás pasando. Esta palabra no vino a condenarte, sino a despertarte. ¿Sabes cuando tu alma siente que ha llegado al límite, pero tu cuerpo sigue intentando mantener las apariencias? ¿Sabes cuando recuestas la cabeza en la almohada y, incluso en silencio, algo dentro de ti grita? Pues sí, Dios conoce este ruido interno. Él ve lo que nadie más ve y por eso te llama. Porque lo que viene después de esta fase ya no será un reinicio vacío, será una transformación. Y esto solo ocurre cuando comprendes que ha llegado el momento de detenerte, escuchar y decidir obedecer. Mucha gente se pierde lo que Dios tiene preparado, no por falta de fe, sino por tener demasiada prisa, porque no quisieron detenerse a escuchar, porque ignoraron las señales, porque pensaron que era solo otra mala etapa y dejaron pasar el tiempo de sanación. Pero lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte. Esta etapa que te vació, en realidad, te está preparando para algo mucho mayor. No saldrás de ella de la misma manera que entraste. Dios no permite el dolor en vano. Y si permitió este silencio, este dolor, esta confusión, fue porque decidió limpiarte de todo lo que te frenaba. Quizás digas en tu interior, ya no aguanto más. Y ahí es donde interviene Dios. Él no espera que lo afrontes todo tú solo. Solo quiere que dejes de caer en el mismo hoyo. Solo quiere que te detengas, escuches y entiendas. Hay algo que debe morir en ti antes de que lo que Él tiene pueda nacer. Y no va a permitir que sigas huyendo de ello. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Dios está a punto de revelarte podría ser la clave que has estado buscando durante tanto tiempo. No se trata de magia, ni de religión, ni de apariencias. Se trata de supervivencia espiritual. Se trata de salvación emocional. Y aún más, se trata de reconstrucción interior. Lo que viene puede no ser cómodo, pero es necesario. Quizás creas que ya lo has oído todo, pero lo que viene a continuación podría abrirte los ojos de maneras que nunca imaginaste. Y cuando empezamos a comprender que no estamos pasando por todo esto en vano, nuestros corazones se tranquilizan un poco. Todavía duele, sí, pero ahora sabes que hay una mano que te guía en la oscuridad. E incluso sin ver todo el camino, sientes que no estás solo. Es precisamente en este momento que comienza la transformación. No cuando todo mejora,
sino cuando decides quedarte, incluso sin comprender. Es en esta entrega silenciosa que Dios comienza a hacer lo que los ojos no pueden ver: sanar desde dentro, limpiar las raíces, restaurar lo que parecía perdido. Si este tema te resuena, si algo de este mensaje te ha conmovido, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido. Puede ser una frase, un sentimiento o simplemente un "aquí estoy". Puede parecer simple, pero es más profundo de lo que parece. Cuando escribes, transmites una idea, y cuando alguien lo lee, también puede llegar a esa persona. A veces, tu comentario es la confirmación que alguien necesita. Por favor, dale me gusta a este video. Si te ha sido útil, este gesto ayudará a que más personas encuentren este contenido. Lo que compartimos aquí podría ser justo lo que alguien más anhela escuchar. Y si sientes que quieres seguir con esta palabra, suscríbete al canal. No es solo un botón, es como decir: quiero seguir escuchando la voz de Dios de maneras que me edifiquen. Tu presencia aquí es lo que mantiene vivo este espacio. Este canal solo existe porque hay personas como tú que creen, sienten, participan y difunden lo que Dios ha dicho. Ahora, respira, porque lo que viene a continuación te abrirá aún más los ojos. Y quizá, esta vez, ya no intentes huir. Hay momentos en que suavemente, como una brisa, pero hay momentos en que el tiempo apremia, el peligro se acerca y la distracción se vuelve peligrosa. Y en esos momentos, Dios no susurra, grita. Y sí, te lo dice a ti, porque cuando el cielo decide interrumpir el ruido de la rutina con una advertencia, es porque algo urgente está sucediendo tras bambalinas en tu vida espiritual. La pregunta es: ¿seguirás ignorándolo o te detendrás a escuchar? Hay quienes todavía creen que Dios solo habla a quienes están al día, como si fuera necesario estar limpio para ser llamado. Pero en realidad, Dios te llama precisamente cuando estás demasiado sucio como para seguir fingiendo que todo está bien. Y cuando grita, no es para exponerte, es para salvarte. El momento de la advertencia no llega después de la caída, llega antes. Es Dios diciendo: ten cuidado, tal como van las cosas, te lastimarás, perderás, te quebrarás. Y lo que hace que esta advertencia sea aún más seria es que sabes que es para ti. En el fondo lo sientes, porque este mensaje te llegó justo cuando todo en tu interior parecía pedir dirección. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos al caos, normalizamos la angustia, la confusión, la distancia de Dios, y lo llamamos una fase. Lo ignoramos con frases como: con el tiempo pasará, es difícil para todos, estoy bien, solo estoy cansado. Pero Dios no trabaja con máscaras. Él no entra en tus justificaciones, entra en tu corazón y entra con verdades que quizás no quieras escuchar, pero que son las que te mantendrán en marcha de ahora en adelante. La verdad oculta que muchos evitan afrontar es que ignorar las advertencias de Dios tiene un precio. Este precio no siempre aparece el primer día, ni siquiera el segundo, pero cuando lo hace, llega sin previo aviso. Y quizás esta sea la última llamada antes de que suceda, porque no estás viendo esto por casualidad. Hay una guerra en marcha en lo invisible, una disputa silenciosa entre seguir en piloto automático o despertar a la realidad espiritual que te rodea. Y esta elección, por simple que parezca, tiene un impacto directo en cómo terminarás esta etapa de tu vida. ¿Has notado cómo los momentos más transformadores casi siempre llegan después de una ruptura? Dolor, pérdida, soledad, agotamiento extremo. Todos estos son puntos de inflexión que Dios usa para romper tu coraza y revelar en quién te has convertido y quién aún puedes ser. Es como si dijera: no permití que este desierto te destruyera, permití que te reubicara. Pero para lograrlo, necesitas dejar de ignorar lo que Él te muestra. Necesitas tomar decisiones reales.
honestas, internas, porque mientras sigas racionalizando todo con tu mentalidad limitada, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Empiezas, te detienes, caes, te levantas débilmente, vuelves a cometer errores y terminas de nuevo donde estás. Pero hoy hay una ventana, una brecha de percepción, un momento en el que tu alma es más sensible para comprender lo que realmente importa. No lo desperdicies, no te tapes los oídos. Dios te clama, no como alguien que acusa, sino como alguien que te ama lo suficiente como para no dejar que te pierdas. Su voz es más fuerte hoy porque sabe que si sigues fingiendo que no pasa nada, algo muy grave podría estallar y puede que no haya vuelta atrás. Puede que no te des cuenta ahora, pero esta etapa que vives está a punto de revelar tu lado más auténtico. Y cuando eso suceda, o te rendirás a la sanación o te endurecerás aún más. La diferencia entre un nuevo comienzo y una dolorosa repetición es escuchar, simplemente escuchar. Y ahí es precisamente donde muchos tropiezan. Buscan soluciones rápidas, respuestas visibles, milagros sin un proceso. Pero lo que Dios te ofrece ahora no es tranquilidad, es salvación. Y comienza con la decisión de prestar atención a la advertencia y no seguir el mismo camino. Nada de lo que sucede es en vano. Hay una delgada línea entre lo que llamas una queja y lo que Dios ve como un grito de auxilio. Quizás hasta ahora te has sentido fuerte por haber aguantado en silencio, pero Dios no busca fuerza humana, busca corazones rotos, personas que reconocen que no tienen control, pero que tienen fe, porque la fe no es la ausencia de lucha, sino la decisión de seguir creyendo incluso cuando todo parece oscuro. Eso es lo que Él quiere restaurar en ti, la confianza, el brillo en tus ojos, el fuego del Espíritu. Y esta restauración comienza en tu interior, silenciosa, invisible. Así que, al escuchar esto, pero real, deja que estas palabras encuentren espacio en tu corazón. No tienes que entenderlo todo de golpe. Simplemente no rechaces el llamado. Hay demasiado en juego ahora mismo, y no fuiste alcanzado en vano. Si este pasaje te dice algo especial, escribe aquí en los comentarios: no ignoraré el llamado de Dios. Esta frase podría ser el primer paso en tu nuevo camino. Puede que estés cansado de intentar aparentar fortaleza. Puede que por fuera sonrías, pero por dentro te sientas apagado. Quizás nadie se haya dado cuenta. Quizás sigas haciéndolo todo bien, fingiendo que todo está bajo control. Pero en el fondo, lo sabes. Sabes que estás agotado, que hay días en que levantarse de la cama requiere más fe de la que has podido demostrar. Y por mucho que el mundo te diga que esto es solo una etapa, Dios te dice algo muy diferente. No terminarás así. Hay heridas que ya no podemos explicar, cosas sin resolver, palabras que aún resuenan en nuestro interior, pérdidas que nadie vio, frustraciones acumuladas que parecen no tener fin. Has pasado tanto tiempo intentando sobrellevarlo, intentando que todo siga adelante, que olvidaste que tu alma también tiene límites. Y ahora, en este silencioso agotamiento, te miras y te preguntas: ¿dónde me perdí? La respuesta puede no estar en algo que hiciste, sino en algo que dejaste de hacer, escucharte a ti mismo. Porque cuando ignoramos nuestro propio dolor por mucho tiempo, empieza a gritar a través de la ansiedad, el insomnio, el peso constante sobre nuestros hombros, el vacío que crece. Y es entonces cuando muchos se dan por vencidos. Pero no fuiste llamado a caer y quedarte abajo. Fuiste llamado a salir adelante. Esta etapa no es el final de tu camino, es un punto de inflexión. Es donde Dios comienza a obrar más allá de lo que se ve a simple vista. Él ve lo que hay detrás de tu silencio. Ve lo que hay tras bambalinas en tu alma. ¿Recuerdas aquella conversación que tuviste con Él mientras llorabas en silencio? Aquel momento en que nadie te contactó, pero aún así le hablaste a Dios suavemente en la oscuridad. Sí, Él estaba allí y no te ha olvidado. Este dolor que cargas no es una sentencia, es un proceso, una construcción que, por fuera, parece un desastre, pero por dentro es una obra de arte.
Dios está removiendo viejas estructuras, desmantelando todo lo inestable, quitando lo superfluo, limpiando lo acumulado y revelando quién eres realmente. Porque antes de darte aquello por lo que tanto oras, quiere asegurarse de que tengas la estructura emocional y espiritual para sostenerlo. Y sí, duele, la verdad duele, pero sana. No saldrás de esto de la misma manera que entraste. Y sé que quizás te sientas indigno, pensando que estás demasiado sucio, demasiado perdido, demasiado defectuoso. Pero es precisamente en este punto que la gracia de Dios se muestra más real. No exige perfección, solo exige entrega. Y cuando das lo que tienes, aunque solo sea cansancio y lágrimas, Él lo transforma en claridad y dirección. Es como si Dios dijera: ya basta de fingir que todo está bien. No quiero tu actuación, quiero tu corazón. Porque mientras sigas intentando mantener una imagen que ya no te representa, seguirás cargando con cargas que no fueron creadas para ti. Y la buena noticia es que ya no necesitas demostrar nada. Lo que Dios tiene para ti no depende de lo que piensen los demás, ni de todo lo que ya has perdido. Solo depende de que aceptes que esta etapa puede, de hecho, ser el comienzo de algo nuevo. Pero para lograrlo, necesitas mirarte con honestidad. Necesitas bajar tus defensas. Necesitas permitirle entrar en las partes de ti que ocultas incluso de ti mismo. Porque es ahí, precisamente ahí, donde te sientes más débil, más sucio, más impotente, que Él quiere empezar a reconstruirte. No a medias, no con parches, sino con la verdad. Es en este estado de agotamiento que muchos se dan por vencidos. Y es precisamente por eso que Dios grita ahora mismo: no te detengas ahí. Hay algo grande preparándose, algo que va más allá de tus emociones, algo que no depende de tu fuerza, sino de tu entrega. Y comienza cuando dejas de intentar controlarlo todo, de intentar comprenderlo todo, y simplemente decides confiar en que Dios sigue escribiendo. Lo que hay detrás de este dolor no es un castigo, es una preparación. Dios no te está destruyendo, te está refinando. Y cuando lo hace, no queda orgullo, ni vanidad, ni fachada. Queda esencia, queda fe, porque lo que Él quiere hacer contigo no es temporal, es permanente. Mientras todo parece desmoronarse, Él revela su esencia. Mientras crees que estás perdido, en realidad estás siendo reubicado. Mientras te sientes solo, Él te rodea con un cuidado invisible, pero tan real como el aire que respiras. Él no ha perdido el control, y tú no has perdido tu valor. Así que, antes de seguir adelante, respira hondo y repítete: no voy a terminar así. Si esta frase te resuena con algo que estés, escríbela en los comentarios. No voy a terminar así. A veces, el primer paso de la reconstrucción comienza justo cuando declaras lo que ya se está sembrando en tu interior. ¿Sabías que los momentos más oscuros de tu vida pueden ser precisamente los que te llevan al lugar donde Dios siempre quiso ponerte? Tenemos la costumbre de intentar huir del dolor, evitar la incomodidad y alejarnos rápidamente de todo lo que nos duele, como si el sufrimiento fuera señal de fracaso o abandono. Pero hay un tipo de dolor que no viene a destruir, sino a despertar. Y ese es el tipo de dolor que quizás estés experimentando ahora mismo, incluso sin darte cuenta. Hay momentos en que todo parece demasiado silencioso, demasiado confuso, demasiado solitario. Miramos hacia arriba, esperando una respuesta, y solo encontramos silencio. Pero lo que nadie te dice es que el silencio de Dios suele ser el momento en que Él obra con más fuerza, pero está entre bastidores, donde nadie puede verlo, donde tú apenas puedes verlo, y por eso duele tanto, porque es un proceso invisible, pero profundamente real. La verdad es que hay capas dentro de ti que jamás se tocarían si todo marchara bien. A veces, es el colapso lo que revela la esencia, es el momento de caer lo que muestra lo firme, es la desesperación la que despoja del orgullo, la vanidad, el control, y deja solo lo verdadero. Y es con esta verdad que Dios obra,
no con tu imagen, no con tu desempeño, sino con quién eres cuando nadie te ve. Puede ser difícil aceptar que esta fase tiene un propósito. Quizás aún intentas comprender cómo algo tan doloroso puede ser parte de un plan divino. Pero, ¿y si es precisamente ahí, en este punto donde todo parece insignificante, que Dios te separa? ¿Y si este dolor es el medio que Él eligió para realinearte con lo que verdaderamente naciste para vivir? Es extraño pensar que la oscuridad puede ser un camino, pero a veces es el único escenario donde la luz de Dios realmente se hace visible. Cuando todo está oscuro, dejas de mirar a tu alrededor y empiezas a mirar hacia arriba. Cuando todo lo demás falla, finalmente te abres a lo eterno. Cuando todos los demás se van, te das cuenta de quién queda realmente. Esta fase, por difícil que sea, esconde algo, un tesoro enterrado en lo más profundo de tu dolor. Es como si Dios dijera: si tienes el valor de no rendirte ahora, encontrarás algo que muchos pasan la vida sin descubrir. Es en este momento que la fe deja de ser un concepto y se convierte en supervivencia. La oración deja de ser rutina y se convierte en un soplo de aire fresco. La relación con Dios deja de ser religiosa y se vuelve real. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todo parece desmoronarse al mismo tiempo? Porque la gente se ha alejado, se han cerrado puertas, se han roto ciclos. Nada de esto es casualidad. Se está generando un impacto espiritual en ti, algo que está moldeando tu mentalidad, tus valores, tus decisiones. Dios está preparando terreno para darte algo grandioso, pero primero necesita asegurarse de que no sabotee lo que viene con una estructura que aún no está lista. Por eso permite que ciertas cosas se derrumben. No quiere castigarte, quiere posicionarte. Y quienes no lo entienden se rebelan. Pero quienes perciben el movimiento tras el caos maduran, crecen, se fortalecen, porque empiezan a ver la verdad oculta. No es el final, es el comienzo de algo diferente, algo que te transformará por completo. No se trata de sufrir eternamente. Se trata de no abandonar el proceso antes de tiempo. El dolor tiene fecha de caducidad, pero la transformación que genera es eterna. Tu viaje no está perdido, simplemente se está purificando, y eso requiere que pases por partes que no querías, pero que son necesarias, porque toda verdadera reconstrucción comienza con la demolición. Toda historia comienza de nuevo cuando finalmente aceptamos dejar atrás lo viejo. Quizás aún no veas la salida, quizás solo veas dolor y silencio, confusión. Pero mientras crees que estás estancado, Dios está obrando. Primero está organizando todo dentro de ti, antes de cambiar las cosas por fuera. Y eso lleva tiempo, pero cuando sucede, nadie puede deshacerlo, porque lo que Dios sella, nadie puede deshacerlo. Así que, mientras todo esto te atraviesa, respira y recuerda: hay un misterio tras esta difícil etapa, y la clave está en tu decisión de continuar incluso sin comprender, confiar incluso sin ver, permanecer incluso con miedo. Quienes permanecen porque florecen, y quienes florecen después del desierto poseen una fuerza que el mundo no puede explicar. Si este pasaje te aclaró algo hoy, escribe en los comentarios: hay un propósito oculto en el dolor. A veces, declarar esta verdad es el primer paso para ver lo que Dios ya ha comenzado a revelar. Desde el principio de la historia, Dios siempre ha advertido antes de actuar. Nunca ha tomado por sorpresa a quienes decidieron escuchar. Cada vez que un nuevo tiempo estaba por comenzar, ya fuera de juicio o de misericordia, alzaba la voz, dejaba una señal, enviaba un mensaje. Cuando advirtió a Nínive, envió a Jonás. Cuando advirtió a Jerusalén, habló a través de Jeremías. Cuando Babilonia se exaltó, usó a Daniel para revelar lo que se escondía tras el imperio. En Ezequiel, Dios repitió: te lo he advertido. Y eso es lo que está sucediendo ahora, en este mismo momento. No estás viendo un video cualquiera, estás viendo una advertencia, una señal, una intervención, porque Dios siempre advierte antes de intervenir. Siempre.
Pero el problema es que la mayoría de la gente no cree que la advertencia sea seria hasta que es demasiado tarde. Creen que tienen más tiempo. Creen que pueden seguir viviendo al límite, forzando decisiones, reprimiendo su conciencia. Pero Dios no te llama a temer, te llama a despertar, a detenerte, a cambiar. Porque si sigues fingiendo que no es tu problema, algo que aún podría transformarse, será arrebatado. Y Dios no quiere que eso suceda. Por eso alza su voz, por eso sigue llamándote incluso cuando crees que no hay salida. Las advertencias de Dios no están llenas de odio, están llenas de amor. Un amor que advierte, que grita, que insiste, porque Él sabe lo que viene. Él ve lo que hay tras bambalinas en tu vida diaria. Lo que te parece normal puede ser la puerta al caos que no estás viendo. Nos acostumbramos demasiado a lo que está mal cuando todo a nuestro alrededor también está mal. Y por eso esta palabra te resulta tan extraña, porque llegó como un contraste. Llegó como luz en un entorno que ya se estaba volviendo demasiado oscuro. Y la luz es incómoda, pero también revela. Dios no necesita tu permiso para amarte, pero espera tu decisión para restaurarte. Él puede hacer cualquier cosa, pero no obliga a nadie. Y por eso advierte, porque quienes atienden la advertencia evitan el desastre. Quienes atienden la advertencia escapan de la ruina. Quienes atienden la advertencia pueden incluso resultar heridos en el camino, pero no serán destruidos. Porque la diferencia entre quienes solo sufren y quienes son transformados es precisamente esta: sensibilidad espiritual para discernir el tiempo de Dios. Hay una línea muy fina entre todo está bajo control y ya es demasiado tarde, y Dios te está ayudando antes de que la cruces. Si creías que te castigaban, te equivocabas. Dios no está en tu contra. Intenta apartarte de un camino que te hará más daño del que imaginas. No se trata de religión, se trata de la realidad, se trata del impacto, se trata del rumbo invisible que toma tu vida, porque no todas las caídas son visibles. Hay personas que siguen sonriendo, trabajando, publicando, interactuando, y por dentro ya llevan mucho tiempo caídas. Pero Dios no se da por vencido con quienes ha elegido. Y si aún te llama, es porque aún hay una oportunidad, pero no por mucho tiempo. La advertencia llega antes del final. Es la última mano extendida antes de que la puerta se cierre. Jeremías lloró al advertir, no por debilidad, sino porque sabía que el pueblo no creería. Isaías fue rechazado. Ezequiel fue ridiculizado. Pero Dios siguió usándolos a todos, porque la voz profética no depende de la aceptación. Depende de la verdad, y la verdad es que estás en un punto de inflexión. Estás tomando decisiones ahora mismo, en silencio, en tu interior, y esas decisiones determinarán la cosecha que experimentarás de ahora en adelante. No subestimes las advertencias. Dios no habla por casualidad, y nunca pierde el tiempo con quienes ya están perdidos. Si aún habla, es porque hay un camino, hay un regreso, hay restauración. Pero también hay urgencia, y es esta urgencia la que te rodea ahora. Algo en tu interior la siente, algo inexplicable, pero que te oprime el pecho y te impulsa hacia adelante, porque ha llegado el momento, y el cielo ya no esperará tu conveniencia. Hay una diferencia entre vivir por instinto y vivir con propósito. Quienes viven por instinto simplemente reaccionan a lo que sucede. Pero quienes viven con propósito responden a lo que Dios dice. Ese es el punto de inflexión. Ese es el punto que lo cambia todo. Cuando decides dejar de huir y empiezas a responder, no con excusas, no con miedo, sino con fe, con valentía, con entrega. Así que si esta palabra te tocó profundamente, si sientes que este llamado es para ti, escribe aquí en los comentarios: recibo la advertencia de Dios, porque a veces declarar con sinceridad es el primer paso para tomar una postura firme. Ignorar este mensaje puede parecer algo insignificante ahora, algo que se deja de lado con un "lo pensaré más tarde", "no es el momento", o incluso con un simple gesto de desdén, como si se cambiara de tema para evitar incomodidad.
Pero lo que está en juego es mucho más que una incomodidad momentánea. Lo que está en juego es tu paz, es tu propósito, es el rumbo de tu vida, es la salud de tu hogar y en muchos casos es tu propia alma. Hay decisiones que no solo te afectan a ti, afectan a quienes caminan a tu lado. Las decisiones que ignoras hoy pueden convertirse en las razones por las que lloras mañana. Y Dios no te advierte porque quiera controlar tus pasos, sino porque conoce los caminos que llevan a la ruina y también sabe exactamente dónde está el camino a la reconstrucción. Y en ese momento, entre lo que sientes y lo que decides, hay una línea espiritual que, una vez cruzada, puede marcar el comienzo de una nueva era o el comienzo de una distancia que no puedes predecir hasta dónde llegará. No se trata solo de no caer, se trata de no perderse en el interior, porque hay mucha gente que camina erguida, pero con el alma encorvada, el espíritu fragmentado y el corazón insensible. Personas que se han acostumbrado a vivir sin escuchar la voz de Dios, sin discernir nada más, sin darse cuenta de que hay áreas enteras de sus vidas que ya están invadidas por el silencio espiritual. Y este silencio, al contrario de lo que pueda parecer, no es paz, es ausencia. Ausencia de propósito, ausencia de claridad, ausencia de la presencia de Dios. Y cuando esta ausencia se vuelve común, el alma se adormece y el corazón se endurece. Por eso esta palabra ha llegado a ti, porque hay cosas que ya no puedes posponer. Hay decisiones que, si se posponen, se convertirán en prisiones emocionales. Y quizás ya estés sintiendo el peso de esto: confusión sin razón, angustia constante, una incomodidad que no desaparece. Estas son señales del Espíritu que te advierten que algo necesita cambiar, que no puedes seguir tratando lo sagrado como si fuera secundario, porque cada día vivido lejos de la verdad es un paso más hacia el vacío. Y el vacío, por mucho que se disfrace de productividad, logros o distracciones, nunca se llenará con nada más que Dios. El impacto de esto va mucho más allá de tu presente. Afecta a tu hogar, tu futuro, tus relaciones, tus decisiones, porque la falta de alineación espiritual crea un efecto dominó que escapa a tu control. Comienza con una ligera distancia, luego se transforma en insensibilidad, luego en frialdad, hasta que el corazón deja de sentir. Y cuando esto sucede, la persona no se da cuenta de que ya no ve como antes, ya no oye con claridad, ya no discierne lo que es correcto. Todo se vuelve confuso, todo se convierte en una carga, todo parece insignificante. Y Dios no te creó para eso, te llamó a vivir en plenitud. Y esa plenitud comienza cuando respondes, cuando escuchas, cuando cambias. Pero el cambio requiere valentía. Y la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que te paralice. Es la decisión de dejar el piloto automático y tomar las riendas de tu propio camino, permitiendo que Dios guíe cada paso. Si hay una verdad que debe decirse con claridad, es esta: no naciste para vivir en la superficie, no naciste para sobrevivir con migajas espirituales. Hay algo mucho mayor reservado para quienes tienen el coraje de tomar una postura, pero debemos dejar de distraernos. Debemos dejar de actuar como si el tiempo fuera infinito, porque no lo es. Todo ciclo tiene un final, todo llamado tiene un tiempo, y cuando ese tiempo pasa, no es solo una fase que desaparece, es una puerta que se cierra, y no todas las puertas se abren de nuevo. Así que, si algo en tu interior te dice: este mensaje es para mí, es porque el Espíritu Santo ya está tocando áreas que has intentado ignorar. Y cuanto más intentas fingir que todo está bien, más evidente se hace que no es así. La verdad confronta, pero también libera. Y quienes abrazan esta verdad encuentran la fuerza para comenzar de nuevo de verdad, con raíces, con profundidad, con propósito. Este es el momento de dejar de negociar con los errores, de dejar de pactar con hábitos que te están agotando el alma.
Este es el momento de romper con todo lo que te aleja de la presencia de Dios, aunque parezca difícil, aunque duela, porque lo que pierdas ahora, Él te devolverá con un peso de gloria, y lo que decidas mantener fuera del tiempo de Dios tendrá un precio muy alto en el futuro. El precio que no se paga con dinero, se paga con paz, con destino, con tiempo perdido. Y quizás estés escuchando esto y pensando, pero ni siquiera sé por dónde empezar. No te preocupes, el primer paso no tiene que ser grande, simplemente tiene que ser real. Dios no te exige que lo resuelvas todo de una vez, te llama a dar el primer paso con sinceridad, porque es entonces cuando Él interviene, es entonces cuando Él transforma. Si esta parte te despertó a algo que estaba dormido, escribe aquí en los comentarios: no me perderé lo que Dios me está mostrando. Puede parecer simple, pero las palabras sinceras tienen el poder de activar decisiones profundas. Lo que estás experimentando ahora puede parecer un castigo, un muro invisible o un retraso inexplicable, pero lo que parece parálisis a menudo es solo el proceso de transformación que ocurre entre bastidores. Es como una semilla que muere para florecer. Lo que sucede en tu interior es un ciclo espiritual que llega a su fin, y cada fin de ciclo trae incomodidad, porque requiere que algo quede atrás. Y aunque no puedas expresar con palabras lo que sucede, lo sientes. Sientes que ya no eres el mismo, que algo se mueve dentro de ti, que hay una presión, una inquietud, un llamado que ya no puedes ignorar. Y este sentimiento no es casualidad, es una respuesta. Es Dios señalándote que has llegado al límite de una temporada y ahora necesitas decidir cómo vas a salir de ella. Porque una cosa es segura: nadie sale igual de un ciclo que Dios usó para moldearlo. Algunos salen sanados, otros amargados. Algunos emergen más fuertes, otros más escépticos. Todo depende de la postura que elijas mientras te moldeas. El desierto solo sana a quienes dejan de resistirse y empiezan a aprender. El proceso solo purifica a quienes se entregan al toque de Dios, aunque duela, aunque sea difícil de entender. No estás atrapado, estás siendo moldeado, y eso lo cambia todo. Hay fases que parecen no tener fin porque insistimos en vivirlas a nuestra manera. Luchamos contra lo que se supone que nos enseñaría. Nos cuesta, intentamos saltarnos pasos, intentamos resolverlo todo con nuestras propias manos. Pero los ciclos espirituales no terminan por voluntad humana. Terminan cuando se absorbe el propósito, cuando se comprende la lección, cuando el corazón finalmente se alinea con lo que Dios intenta decir. Y quizás eso es exactamente lo que te está sucediendo ahora. Una sutil invitación a dejar de intentar salir y empezar a preguntarte: ¿qué quiere mostrarme el Señor aquí? Porque mientras te preocupes más por superar esta fase que por aprender de ella, corres el riesgo de superar tu situación actual, pero no de abandonar el estado actual. Cambiando el panorama externo, cargas con el mismo desastre interior. Y a Dios no solo le interesa lo que te rodea, Él quiere restaurar lo que vive en tu interior. Quiere transformarte desde dentro, porque sabe que cuando sanas por dentro, cambias por fuera. Cuando la mente se renueva, las decisiones se aclaran. Cuando el corazón se cura, los caminos se alinean. Y si esta fase tardó, fue porque había mucho más dentro de ti de lo que imaginabas. Quizás aún no veías la raíz de ciertos patrones, ciertos dolores, ciertas repeticiones, pero Dios lo vio y decidió profundizar, decidió hacer algo completo contigo, no una transformación espiritual, sino una reconstrucción profunda. Y la reconstrucción requiere confrontación, requiere rendición, pero cada paso vale la pena, porque quienes aceptan el proceso salen purificados. Purificado no significa perfecto, significa más ligero, más consciente, más sensible. Significa que no te vas con todo resuelto, sino con una fe firme, con la paz restaurada, con la mirada clara, con el alma en silencio, no porque te hayas rendido, sino porque finalmente entendiste, comprendiste que no todo tiene respuesta,
hay cosas que se experimentan y mientras vives, Dios revela lo que solo el camino puede mostrar. Así que no te engañes pensando que estás estancado. No te engañes pensando que te han olvidado. El cielo sigue cuidándote. La mano de Dios sigue sobre ti. Pero ahora, Él no solo quiere protegerte, sino que quiere moldearte, porque te espera una nueva etapa. Se está formando una nueva mentalidad. Se está construyendo una nueva versión de ti. Pero la clave para esta siguiente etapa es cómo decides salir de ella. Puedes irte culpando a todos y a todo, o puedes irte agradecido por haber sobrevivido. Puedes irte quejándote del tiempo perdido, o puedes irte consciente de todo lo que te arrebataron. Puedes irte quejándote, o puedes irte con el corazón lleno de la presencia de Dios. Porque no es el desierto lo que define en quién te conviertes, sino cómo lo superas. Y a veces, todo lo que Dios espera es un sí silencioso. Un corazón que deja de luchar contra lo que sucede y empieza a rendirse a lo que Él está construyendo. Porque la verdad es que estás más cerca de la salida de lo que crees. Y cuando este ciclo termine de verdad, mirarás atrás y comprenderás que no perdiste el tiempo. Estabas preparado, fuiste rehecho. Y no importa si nadie lo vio, si nadie lo entendió, si nadie lo reconoció. Lo que Dios está haciendo en ti ahora es la base de lo que Él entregará más adelante. Y cuando eso suceda, todo tendrá sentido. Si esta parte te conmovió de alguna manera especial, escribe en los comentarios: elijo irme limpio. Porque a veces tu decisión cambia más de lo que te das cuenta y dice más de lo que puedes decir. Hay etapas que no dejan cicatrices, sino marcas. Y estas marcas no son señales de derrota, sino prueba de supervivencia. Porque el desierto no te atraviesa, eres tú quien debe atravesarlo. Y en este camino, donde todo parece árido, donde los días parecen largos y las noches aún más silenciosas, es donde Dios obra con mayor profundidad. Es allí donde Él elimina los excesos, donde revela lo que nadie vio, donde Él aprieta para alinear, donde Él silencia para sanar. El desierto tiene su propio lenguaje y quienes escuchan con el Espíritu lo saben. No es castigo, es transformación. Saldrás de esta fase más fuerte, más limpio, más consciente de quién eres en Dios. Saldrás sin la misma prisa de antes, sin la ansiedad de tenerlo todo bajo control, sin la ilusión de que la fuerza solo viene de ti. Saldrás con una mirada más atenta, una mente más firme y un corazón más maduro. Porque fue en el silencio del desierto que aprendiste a escuchar. Fue en la ausencia de todo que aprendiste a percibir su presencia. Fue en la escasez que descubriste que aún quedaba lo esencial. Y fue en el dolor que llegaste a conocer la profundidad del cuidado de Dios. Lo que una vez te destruyó, ahora te pule. Lo que una vez te atemorizó, ahora te prepara. Porque el desierto revela lo que las multitudes ocultan. Cuando todo calla, la verdad aparece. Y a veces necesitas separarte de todo para recordar quién eres realmente. La distancia de algunas personas, la ruptura de ciertos ciclos, la repentina soledad, nada de esto fue casualidad. Fue un cuidado disfrazado de herida. Fue el celo de un padre que prefirió permitir la incomodidad ahora para evitar la caída después. Hay marcas que solo deja el desierto, pero ya no duelen. Son un testigo. No te debilitan. Prueban que algo más grande que tú te atravesó, pero no te devoró. Y cuando miras atrás y te das cuenta de todo lo que enfrentaste, empiezas a comprender que el propósito de Dios nunca fue evitar que sintieras dolor, sino asegurarse de que ese dolor no tuviera la última palabra. Te dejó atravesar el valle, sí, pero también te enseñó a caminar con pies firmes incluso cuando el terreno era inestable. Y aunque nadie vio cuánto luchaste en silencio, Dios lo vio. Vio cuando pensaste en rendirte, cuando lloraste en secreto, cuando callaste para no desmoronarte delante de los demás. Vio cada oración interrumpida,
cada día que despertaste sin fuerzas, cada noche que dormiste sin respuestas. Y ahora te lo muestra. Nada fue en vano, ni un solo segundo se desperdició. Lo que parecía muerte fue solo poda, lo que parecía abandono fue solo separación, y lo que parecía castigo fue, de hecho, el cuidado más intenso que jamás hayas recibido. No saliste ileso, pero sí más completo, porque hay una fuerza que solo nace de la supervivencia. Hay una madurez que solo proviene de quienes han pasado por algo real. Hay una fe que solo crece en la tierra seca del desierto. Y esa es la fe que llevas ahora. Una fe que no depende de los sentimientos, sino de la convicción. Una fe que no necesita ver para continuar. Una fe que sabes que si Dios lo permitió, es porque Él lo usará. Usarás el dolor, usarás la historia, usarás las cicatrices y transformarás todo en testimonio. Esta fase no te hizo más pequeño, te limpió, te liberó de cosas que ni siquiera sabías que te frenaban. Te hizo ver que a veces lo que te impedía crecer era precisamente aquello a lo que más insistías en aferrarte. Y cuando lo perdiste, pensaste que te castigaban, pero al final descubriste que estabas protegido, porque Dios no quería que cargaras con pesos que te paralizaran en el futuro. Y ahora, sin ese peso, caminas diferente, caminas más ligero, eliges mejor, percibes más, amas con más sinceridad. Y todo esto porque tuviste la valentía de continuar cuando todo te decía que pararas. Porque soportaste la que muchos abandonan. Porque aceptaste aprender del dolor en lugar de convertirte en rehén de él. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, al mirar al futuro, ya no cargarás con el miedo a empezar de nuevo. Cargarás con la convicción de que, si tuviste que pasar por todo eso, fue porque Dios estaba preparando algo que solo una versión sana de ti podría soportar. Si este extracto reflejó lo que estás sintiendo o experimentando, escribe aquí en los comentarios: el desierto me transformó. A veces, una simple frase revela cuánto el corazón ya ha comprendido lo que los ojos aún comienzan a ver. A veces, lo que llamas coincidencia es en realidad insistencia divina. Y cuanto más intentas seguir el piloto automático, más aumentan las señales. No es falta de advertencia, es un exceso de misericordia. Dios lleva tiempo intentando mostrarte que este camino que te estás imponiendo ya no es divertido ni sin rumbo. Y lo que parecía un bloqueo del enemigo era en realidad Dios, bloqueando el acceso para protegerte. Cerró una puerta que aún intentas derribar, y no porque te rechazara, sino porque sabía lo que encontrarías si permanecía abierta. Hay cosas que han dejado de funcionar no por falta de fe, sino porque ya no forman parte de lo que Él tiene para ti. Hay relaciones que se han vuelto demasiado difíciles porque Dios ya no quería que estuvieras estancado allí. Hay entornos que se han vuelto demasiado incómodos porque tu tiempo allí se ha agotado. Y hay caminos que se han vuelto demasiado estrechos no porque estés siendo perseguido, sino porque Dios te está limitando a algo nuevo. Y aún así, insistimos, intentamos que lo que ya no encaja, encaje. Intentamos rescatar lo que ya ha sido encerrado en el mundo espiritual. Intentamos mantener vivo lo que Dios ya decidió enterrar. Pero ignorar las señales es abrir brechas que luego requerirán una sanación profunda. Y por eso Dios insiste con sueños que se repiten, con palabras que escuchas de diferentes personas, sin explicación, con esa extraña inquietud que no desaparece, con ese bloqueo inexplicable que aparece cada vez que intentas seguir una dirección que parecía correcta. Pero la verdad oculta es que no todo lo que parece correcto está alineado con el plan mayor. Dios habla en los detalles, habla en la incomodidad, habla a tiempo, habla cuando todo fluía y de repente se detiene, habla cuando haces todo igual y aún así algo no conecta. Y si observas con atención, te darás cuenta de que ya te ha dado varias señales. El problema es que esperas algo grandioso, espectacular, cuando en realidad Dios se revela en las cosas pequeñas, en el silencio que te agobia, en la falta de paz,
en esa sensación de que algo necesita cambiar, aunque no sepas qué. Hay señales que no buscan asustarte, buscan redirigirte. Dios no quiere que insistas en atajos, quiere que retomes el camino correcto, y a veces su manera de llamarte es precisamente impidiendo tu siguiente paso. Él rompe el flujo para que rompas el patrón, interrumpe el plan para que dejes de huir de la realidad, retrasa el sueño para curar el corazón que aún no está listo para recibirlo. Pero es más fácil creer que es un ataque que aceptar que es una intervención. Es más cómodo pensar que es solo un mal momento que afrontar el hecho de que Dios dice, ya no va a suceder. Pero cuando tienes la valentía de afrontar las señales, te liberas de la carga de intentar que algo que ya se ha decretado como terminado funcione. Y al hacerlo, haces espacio para recibir lo que verdaderamente viene de Él. Lo nuevo, la luz, lo correcto, lo que no requiere una fuerza excesiva, sino obediencia. Y quizás todavía te preguntas por qué todo dejó de funcionar, por qué nada encaja, por qué todo parece estar en tu contra. Pero la verdad es que Dios no está en tu contra, te rodea, porque incluso cuando te alejas, Él sigue trazando límites. Te ama demasiado como para dejarte ir por el camino que podría destruirte. Y por eso envía las señales. Y por eso este mensaje te encontró hoy. Si este pasaje despertó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios. Ya no ignoraré las señales. Porque a veces, solo cuando reconocemos que Dios está hablando, que finalmente comenzamos a escuchar. El enemigo no teme a los caídos, sino a los que están a punto de levantarse. Sabe que algo grande se avecina cuando tu vida empieza a estar rodeada de distracciones, confusión y ruido por doquier, y por eso no necesita derribarte descaradamente. Solo necesita mantenerte ocupado con las cosas pequeñas, preocupado por lo que no importa y con demasiada prisa como para que no te des cuenta de lo que Dios intenta hacer en el silencio. Su estrategia es sutil pero devastadora. Hacerte perder el tiempo de Dios pensando que solo estás viviendo un día cualquiera. Mientras intentas resolverlo todo desde afuera, Él actúa desde adentro. Te agota, te abruma, te distrae, te manipula las emociones. Quiere convencerte de que no pasa nada, de que todo es normal, de que no es tan urgente cambiar, escuchar o tomar una decisión. Porque si logra mantenerte indiferente, desconectado de lo que sucede espiritualmente ahora mismo, ya ha ganado. Porque el enemigo no necesita robarte todo, solo necesita hacerte olvidar quién eres y lo que Dios te prometió. Y Él sabe exactamente dónde tocar. Juega con tus inseguridades, con tus traumas, con lo que aún no has entregado del todo. Te distrae con insultos, con cansancio acumulado, con falsas urgencias. Te mete en ciclos de repetición que te dejan estancado en los mismos dolores, los mismos hábitos, los mismos errores disfrazados de zona de confort. Todo esto para hacerte creer que estás avanzando, cuando en realidad estás dando vueltas. No quiere que dejes de avanzar, solo quiere que vayas en la dirección equivocada. Mientras Dios te llama a acercarte, el enemigo te susurra que pospongas. Mientras Dios te invita a mirar hacia adentro, el enemigo señala todo lo que está mal afuera. Mientras Dios quiere guiarte al centro del propósito, el enemigo quiere mantenerte al margen de la distracción. Y todo esto sucede tan silenciosamente que, si no estás despierto, pasa desapercibido. Empiezas a priorizar lo que te agota e ignoras lo que te sana. Empiezas a justificarte demasiado y a escucharte muy poco. Empiezas a tolerar lo que debería haberse superado hace mucho tiempo. Y quizás por eso, últimamente, sientes que estás perdiendo el tiempo, como si malgastaras energía en cosas que no dan fruto, en cosas que no te acercan a Dios, en cosas que no te hacen sentir más ligero, más pleno, más alineado. Esta sensación no es en vano. Es señal de que hay una guerra silenciosa entre lo que Dios intenta activar en ti y lo que el enemigo intenta neutralizar. Una disputa entre lo que te fortalece y lo que te vacía, entre lo que te impulsa y lo que te ata.
Pero hay algo que el enemigo no puede robarles a quienes deciden despertar: la autoridad para comenzar de nuevo, conscientemente, para levantarse con identidad, para romper con la apatía, para darte cuenta de que hay una ventana espiritual abierta y que, si se desperdicia, podría tardar años en abrirse de nuevo. Es entonces cuando necesitas detenerte, respirar hondo y comprender que ya no puedes vivir distraído, porque la distracción es una trampa disfrazada de rutina. Parece inofensiva, pero tiene el poder de enterrar promesas, retrasar destinos y silenciar voces que Dios ungió para que resonaran. Ahora es el momento de elegir qué callarás y qué escucharás. La voz que dice, aún no es el momento, o la voz que dice, levántate ahora, porque este es el momento. Porque cuanto más ignoras las señales, más espacio gana el enemigo para manipular tus percepciones. Y cuando la percepción se corrompe, las decisiones se vuelven frágiles, la fe pierde fuerza, la esperanza se convierte en teoría. Pero cuando despiertas, aunque sea en silencio, el cielo comienza a moverse a tu favor. No subestimes los días en que todo parece demasiado común. Son los días en que el enemigo actúa con más intensidad, porque sabe que cuanto más desatento estés, más lejos estarás del momento exacto que Dios quiso para ti. Pero hoy, algo dentro de ti ya no es indiferente. Te has dado cuenta de que no puedes seguir distraído, porque cuando te das cuenta de cuánto has dejado pasar, de cuánto has perdido en caminos paralelos, algo dentro de ti comienza a clamar por un cambio. Si este pasaje te aclaró las cosas, escribe aquí en los comentarios: decido no vivir distraído. A veces, reconocer la trampa es el primer paso para romperla, y solo quienes ven con el espíritu conocen el valor de este despertar. La renovación que tanto buscas no está en hacer más, correr más, demostrar más. Está en detenerte, está en escuchar, está en obedecer. Parece simple, pero ahí es precisamente donde muchos se pierden. Creen que necesitan actuar para ser aceptados, mostrar fuerza para ser respetados, acumular logros para sentirse dignos. Y así caen en la trampa de intentar transformar sus vidas a base de esfuerzo, cuando lo que Dios pide es entrega. Él no quiere tu desempeño, quiere todo tu corazón. Tu mente solo empieza a renovarse cuando decides escuchar de verdad. Y escuchar no es solo oír sonidos, es acoger la voz adecuada y responder a ella. Dios habla con claridad, pero nuestra prisa y nuestro ruido interno nos ensordece. Nos ocupamos tanto en resolver las cosas por nuestra cuenta que olvidamos que la verdadera transformación no se construye con fuerza bruta, sino con una entrega silenciosa. Y es en esta entrega que Él empieza a reordenar tus ideas, a restaurar tu identidad, a ajustar tu rumbo, a alinear tus sentimientos y a sanar lo que ha estado oculto durante tanto tiempo. Mucha gente desea un cambio, pero pocos están dispuestos a obedecer el proceso, porque obedecer duele. Obedecer requiere renunciar a ciertos deseos, requiere confiar en algo que en el momento parece contrario a la lógica. Requiere callar cuando el ego grita. Requiere perdonar cuando todo en tu interior quiere exigirlo. Obedecer requiere humildad. Y por eso tanta gente se estanca, porque anhela una nueva era, pero aún vive con la mentalidad de antes. Quiere respuestas diferentes, pero sigue reaccionando de la misma manera ante los mismos conflictos. Anhela la paz, pero se alimenta de pensamientos que solo generan caos. Dios no te llama a la obediencia como castigo, te llama porque sabe que la manera más rápida de sanar tu alma es rendirte a lo que Él dice ahora. Es aceptar que quizás tus planes no estaban mal, pero estaban incompletos, y que para llegar a donde Él quiere, tendrás que renunciar a algunas ideas que, aunque parecían buenas, no eran suficientes. Lo cierto es que muchos están estancados no por falta de fe, sino por demasiado control. Están cansados porque intentan que todo siga adelante con sus propias manos, y sus corazones ya piden descanso. Pero el descanso solo llega cuando entra la obediencia. Y no te equivoques,
La obediencia no es pasividad, es una decisión activa de alinear tus pasos con lo que Dios ya te ha revelado, incluso cuando todo lo demás diga lo contrario, incluso cuando tu voluntad quiera ir en otra dirección. Obedecer es confiar en que Dios ve más allá de lo que tú ves. Es confiar en que, al decir, ahora no, Él protege algo que aún no has comprendido. Es confiar en que Él no trabaja con atajos, sino con cimientos. Y quien quiera algo duradero, necesita tener la valentía de esperar a que los cimientos se establezcan primero. Por eso a veces te silencia, no porque te haya abandonado, sino porque quiere liberarte de las distracciones que intentan moldear tus pensamientos. Quiere renovarte, quiere limpiarte de lo que te ha adicto emocionalmente, quiere eliminar lo que ha contaminado tu visión. Quiere mostrarte una nueva forma de pensar, una más ligera, más firme, más parecida a la suya. Pero esa renovación no ocurre mientras sigas aferrado a lo viejo. Requiere espacio, y ese espacio se abre cuando dices de verdad, confío más en tu voz que en mi voluntad. Porque la verdadera liberación no empieza afuera, empieza en la mente. Empieza cuando dejas de negociar con aquello que te ha herido tantas veces. Cuando reconoces que no puedes caminar con Dios y sigues alimentando pensamientos que te sabotean. Cuando te posicionas no solo con palabras, sino con acciones. Cuando decides conscientemente vivir en una frecuencia diferente. Y esto solo ocurre con la obediencia. La obediencia es el camino a la renovación. Y la renovación es el comienzo de todo lo que es verdadero, sólido y eterno. Si este pasaje despertó algo en ti, escribe aquí en los comentarios: elijo obedecer y renovar mi mente. Porque cuando tomas esta decisión en tu corazón, el proceso de transformación ya ha comenzado, aunque todo a tu alrededor siga igual. La obediencia siempre precede a la transformación, y al observar la historia de quienes marcaron la Biblia con sus testimonios, nos damos cuenta de que ninguno salió del proceso de la misma manera que entró. Todos atravesaron caminos estrechos, períodos de silencio, períodos en los que parecían olvidados. Pero precisamente en esos entretelones espirituales, Dios obraba lo que los ojos humanos no podían comprender. José es un ejemplo viviente de esto. Tuvo un sueño, pero antes de que se hiciera realidad, sufrió rechazo, traición, calumnias, prisión y olvido. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente por una mujer que mintió y encarcelado por algo que no hizo. Y sin embargo, mantuvo su corazón firme. José no se rebeló contra Dios, ni siquiera cuando todo parecía indicar que el cielo estaba en silencio, porque lo que José no vio fue que tras esa prisión se estaba preparando un trono, y cuando llegó el momento, y solo cuando llegó el momento, pasó directamente de la prisión al gobierno, sin tener que pedir, sin tener que forzar, sin tener que demostrarlo. Porque cuando la obediencia sostiene el proceso, la exaltación llega sin previo aviso. Moisés tampoco empezó con fuerza, empezó siendo inseguro, tímido, lleno de excusas, y sin embargo, fue él a quien Dios eligió para liberar a toda una nación de la esclavitud. Pero antes de convertirse en el libertador, pasó 40 años en el desierto siendo moldeado. Moisés sabía lo que era un palacio, pero tuvo que aprender qué era el propósito. Aprendió que la prisa retrasa, que el poder sin dirección se vuelve destructivo y que el silencio de Dios también enseña. Su transformación no llegó cuando Dios se apareció en la zarza, sino cuando decidió decir sí, aunque tenía miedo, porque la verdadera autoridad no nace de la confianza en uno mismo, nace de la obediencia. Y Pablo, anteriormente conocido como Saulo, era un hombre violento e impulsivo que perseguía a los cristianos, alguien que, a los ojos de cualquiera, jamás sería un instrumento de Dios. Pero lo que nadie vio fue que, esa dureza, había alguien que sería completamente transformado por la gracia. Y fue precisamente en el camino, en medio del viaje, que Dios lo interrumpió. No fue en un templo ni en un servicio.
Fue en medio del camino, en el sendero de su propia rebelión. Ese momento marcó el comienzo del punto de inflexión. Saulo cayó, se quedó ciego, y solo entonces comenzó a ver de verdad. El perseguidor se convirtió en predicador. El hombre violento se convirtió en una voz de amor. El que miedo comenzó a escribir cartas que aún hoy transforman corazones. Estos hombres no son solo historias de superación, son prueba viviente de que nadie sale ileso cuando decide obedecer, que no importa cuán profundo seas o cuán defectuoso hayas sido, Dios siempre mira al corazón dócil. Y es en ese corazón donde Él siembra propósitos que van mucho más allá de las circunstancias, porque, al final, Dios no elige a los más preparados, elige a los más dispuestos a renunciar a lo que parece correcto para abrazar lo eterno, dispuestos a dejar atrás sus propios planes para vivir los planes de Dios, dispuestos a detenerse a mitad de camino si es necesario, para escuchar lo que el cielo quiere decir. Todos estos ejemplos demuestran que detrás de cada testimonio contundente se esconde un proceso, un camino marcado por pérdidas, dolor, confrontaciones y renuncias, pero también por reencuentros, milagros, revelaciones y renacimientos. Dios no obra con prisa, trabaja con precisión. Cuando llega el momento oportuno, nadie puede detener lo que Él ha determinado. Y quizás te encuentres justo en esa curva del camino, entre lo que fue y lo que aún no es, entre el dolor de la espera y el silencio de la promesa. Pero si algo demuestran las historias de José, Moisés y Pablo, es que quienes perseveran en el proceso cosechan mucho más de lo esperado, porque Dios no solo cumple lo que prometió, sino que te transforma a lo largo del camino, para que estés listo para aferrarte a lo que Él pondrá en tus manos. Si este pasaje despertó algo en ti, escribe aquí en los comentarios. Elijo permanecer en el proceso, porque quienes se quedan, florecen, y florecer en el momento oportuno es mucho más poderoso que forzar lo que aún no está listo. Si hoy te sientes distante, sucio, roto, debes saber que esto no te descalifica ante Dios. Él no te ve con los ojos de otros, no te mide por tus errores ni te reduce a las faltas que has cometido. Lo que el cielo ve ahora es a alguien que aún puede ser restaurado, reconstruido y reconstruido, porque Dios no rechaza los corazones sinceros, no les da la espalda a los que han caído, no cancela a los que se han quedado a mitad de camino. Al contrario, es precisamente en estos momentos que se acerca de una manera diferente, no con una carga, sino con compasión, no con una acusación, sino con una invitación. No necesitas purificarte por completo antes de presentarte ante Él. Él quiere encontrarte exactamente donde estás. Es el confusión, el cansancio y el arrepentimiento aún reprimido que extiende su mano. Dios no busca personas perfectas, busca personas dispuestas, personas que tengan el valor de admitir que lo intentaron solos, que se perdieron, que se distrajeron, que se cansaron de resistir. Porque es en este punto de entrega que un nuevo comienzo se hace posible. Quizás hayas aprendido a culparte cada vez que no logras mantener el ritmo espiritual que se espera de ti. Quizás te hayas acostumbrado a ocultar tus faltas, a cargar con cargas que nadie ha visto, a silenciar dolores que nunca han sido escuchados. Pero Dios conoce cada pensamiento, cada desviación, cada llanto ahogado. Y aún sabiendo todo esto, no ha desistido de llamarte. Sigue invitándote, no para que pagues por tus errores, sino para que dejes de vivir como si fueran tu identidad. Porque tú no eres el error que cometiste, tú eres a quien Dios te llama ahora. El arrepentimiento no es humillación, es redención, es la oportunidad de regresar sin miedo. Decir, ya no quiero vivir lejos de ti, y saber que, incluso después de tanto tiempo, Él sigue esperándote. Y no importa cuánto te hayas desviado, el camino de regreso siempre comienza con un paso, un simple gesto, un corazón roto
y eso basta para que el cielo empiece a moverse. No has perdido el derecho a empezar de nuevo. Tu historia no terminó con los capítulos que salieron mal. Lo que Dios escribió sobre ti sigue abierto. Aún quedan páginas por vivir. Aún quedan promesas que no se han roto. Aún quedan sueños que Él puso en ti y que, aunque olvidados por un tiempo, siguen vivos. Y lo más hermoso es que Él no solo te dará lo que perdiste, te dará algo aún más profundo, la conciencia de quién es Él. Porque cuando te arrepientes de verdad, no solo eres perdonado, sino restaurado. Recuerdas tu valor desde siempre. Recuerdas que nunca fuiste desechable, irrelevante, invisible. Dios te vio en los días en que nadie te notaba. Te sostuvo cuando ya no creías poder soportarlo. Sostuvo tu fe cuando parecía que se moría. Y ahora te llama de vuelta, no como alguien que regresa avergonzado, sino como alguien que regresa completo, como alguien que reconoce que la gracia es aún mayor que la culpa. La decisión de empezar de nuevo no se trata de olvidar el pasado. Se trata de dejar que Dios lo redima. Se trata de permitirle transformar las cicatrices en recuerdos de superación. Se trata de darle un nuevo nombre al dolor. Se trata de dejar atrás la oscuridad sin miedo a mirar atrás, porque ahora sabes que lo que te sostiene no es tu fuerza, sino su amor. Amor que cubre, amor que sana, amor que no se rinde, amor que llama, incluso cuando ya no puedes escucharte a ti mismo. Y si por alguna razón aún sientes que no mereces todo esto, déjame decirte una verdad oculta. La gracia nunca se ha tratado de merecer, siempre se ha tratado de oportunidad. Y hoy, una vez más, Dios te da esta oportunidad para detenerte, rendirte y vivir lo que nunca viviste porque estabas estancado en lo que ya has vivido. Ahora se trata de fe, de decisión, de creer que la voz que te llama en medio del cansancio es la misma que te sostendrá de ahora en adelante. Si esta parte te conmovió profundamente, escribe aquí en los comentarios: acepto el nuevo comienzo que Dios me ofrece, porque a veces solo espera este simple gesto para empezar a reconstruir lo que nadie más creía posible. No terminarás esta etapa de la misma manera que la comenzaste. No es solo una promesa, es declaración profética que ya ha comenzado a cumplirse en ti. Dios está limpiando lo que te ha desgastado, lo que te hizo creer que era el fin. Está eliminando lo que contaminó tu visión, lo que saboteó tu fe, lo que te mantuvo atrapado en ciclos que parecían eternos. Y aunque todo te parezca igual, algo se está obrando en lo invisible, con precisión, con celo, con el cuidado de un padre. Hay una restauración ocurriendo tras bambalinas. No una que solo cambia las circunstancias externas, sino una que transforma las raíces, porque Dios no quiere maquillarte, quiere renovarte. No quiere que vuelvas a funcionar como antes, quiere reposicionarte con una mentalidad diferente. Lo que Él está haciendo va más allá de lo visible, va más allá de la apariencia de fortaleza que has intentado mantener durante tanto tiempo. Está en lo profundo de tu alma, en la parte silenciosa, donde solo Él puede entrar. Y por eso se están deshaciendo las cosas, puertas que ya no se abren, relaciones que ya no fluyen, deseos que ya no tienen sentido, porque el proceso de sanación comienza con la deconstrucción. Dios está sacudiendo los cimientos y por eso todo parece inestable, pero lo que Él construirá a continuación será firme, tendrá estructura, tendrá una base, tendrá raíces, tendrá un propósito. No estás solo en esto, no te han olvidado. Lo que está sucediendo no es un castigo, sino una construcción, y el tiempo que vives ahora no es un desperdicio, sino sanación. El silencio que creías ser abandono es en realidad protección. Lo que parecía una demora era simplemente Dios impidiéndote partir antes de tiempo, porque Él sabe, si te vas antes de estar listo, regresarás herido, pero si te quedas hasta sanar, regresarás con autoridad, con claridad, con la fuerza de quien ha pasado por el valle, pero no ha sido derrotado. Dios te está preparando porque tiene algo preparado para ti.
Y este algo no es pequeño, no es cualquier cosa. Es algo que tiene impacto, que conlleva responsabilidad, que deja un legado. Pero para ello es necesario estar limpio, y Él te está purificando, eliminando no solo lo que te hicieron, sino también lo que tú mismo creías sobre ti. Porque muchas de las cadenas que te atan no están a tu alrededor, sino dentro de ti. Son viejas mentiras, traumas acumulados, pensamientos distorsionados. Y Él está eliminando todo esto, capa por capa, con amor, con paciencia, con intención. Esta fase no es el final, sino el comienzo de tu reposicionamiento. Y aunque aún no veas frutos, el terreno ya se está preparando. Dios te está rehaciendo desde dentro para que, cuando llegue lo nuevo, no lo destruyas con viejos hábitos. Te está enseñando a descansar, a confiar, a depender. Te está enseñando a no perseguir la aprobación, sino a vivir bajo la identidad. Te está enseñando a no medir tu valor por los resultados, sino por la presencia que llevas dentro. Puede que hayas entrado en esta fase con miedo, culpa, vergüenza y dolor sin sanar, pero saldrás de ella con paz, claridad y un sentido de dirección. Surgirás con una nueva valentía, no la que grita, sino la que se mantiene firme, la que no necesita demostrar su valía, porque sabe en quién se mantiene firme, la que nació no de palabras de aliento, sino de encuentros profundos con Dios en tus días más difíciles. Así que respira, porque esta etapa te está afectando, pero no te limitará. Se convertirá en el testimonio que darás con lágrimas en los ojos y gratitud en el pecho, porque cuando nadie lo veía, estaba obrando. Y lo que Él hizo en ti durante este tiempo sustentará todo lo que venga después. Si esta palabra te conectó profundamente, escribe aquí en los comentarios: Dios me está preparando para algo más grande. A veces, una simple confesión activa una nueva actitud, y el cielo se mueve cuando el corazón decide creer, incluso sin comprenderlo todo. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es una exageración, ni una coincidencia, ni una figura retórica. Es el cielo mismo inclinándose sobre ti, intentando una vez más alcanzar lo que quizás ya estaba perdido en tu interior. No importa cuánto te hayas extraviado, ni cuánto tiempo hayas pasado lejos de la presencia. Lo que importa es que ahora has sido alcanzado. Hay un movimiento en lo invisible, y si este mensaje ha llegado a tu corazón, es porque hay una promesa que sigue viva. Y aunque todo parezca estar paralizado, Dios está trabajando con precisión en tu interior. Si este mensaje te llegó, si en algún momento algo te palpitó, si alguna frase parecía escrita para ti, entonces escribe aquí en los comentarios: no la ignoraré, porque cuando escribes, tomas posición, y cuando tomas posición, el cielo responde. A veces es eso lo que falta, un gesto sencillo, pero lleno de verdad. Si esta palabra realmente te tocó el corazón, si sentiste que algo se rompió, sanó, se desbloqueó, entonces deja tu me gusta, no porque sea solo un botón, sino porque ayuda a que este mensaje llegue a quienes también están límite, a quienes también están a punto de rendirse, a quienes también necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Y tú puedes ser parte de esto ahora, con un simple toque. Y si sabes que necesitas seguir escuchando este tipo de palabras, si entiendes que Dios seguirá hablándote mucho aquí, entonces apúntate, porque lo que te está sucediendo hoy no es el final, es solo el comienzo de una nueva conciencia, una nueva mentalidad, una nueva etapa en la que ya no caminarás solo. Aquí hay un video que te mostrará lo que viene después de esta fase, porque si Dios ya ha comenzado a obrar, también te mostrará cómo sostener esta nueva etapa, y el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Primera Pedro 5:10. Esto es para ti, y apenas comienza. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje tocó algo importante en tu interior. Así que, antes de irte, escribe en los comentarios: este mensaje era para mí, solo para que sepa que estuviste conmigo hasta
el final y que esta palabra realmente te llegó. Esto fortalece nuestra conexión y ayuda a mantener vivo este espacio. Si este contenido te pareció relevante, dale a me gusta. Esto demuestra que vamos por buen camino y ayuda a que más personas se sientan conmovidas como tú. Y si quieres seguir recibiendo esta clase de palabra que no solo habla, sino que transforma, suscríbete al canal. Será un placer tenerte cerca cada vez que Dios quiera decir algo nuevo. Aquí hay un video que complementa todo esto. Haz clic y sígueme allí, porque lo que Dios comenzó, Él lo continuará, y no tienes que caminar solo.